Buenos días a todos. Esa es una charla que estoy especialmente nervioso porque están mis jefes mirando esta charla, o sea, mi señora Natalia, que está por allá atrás, mi madre y dos de mis 3 hijos están acá. Al que más entiendo, digamos, que esté acá es a mi hijo Santiago, que bueno, es hincha de Peñarol y está en el liceo, entonces es importante que esté acá porque yo me imagino lo que es en esta época de WhatsApp. Yo he recibido bastantes mensajes de WhatsApp felicitándome por los Simpsons y por todas las cosas que hemos hecho bien esta semana los hinchas de Peñarol. Pero bueno, digo que en realidad parte de mi familia seguramente no va a entender estas cosas que vamos a hablar, porque yo lo que voy a estar hablando, Gustavo estuvo hablando del ahora. En realidad lo que decía Gustavo es tal cual, ¿no? Es decir, no sabemos qué es el ahora, qué es el next. Hacer una división es bastante complicado, pero lo que sí yo voy a hablar es de algo que creo que sí que es un mundo que sé bastante y que todos los que estamos aquí conocemos, que es el mundo de GeneXus, ese mundo azul que mostraba. Eso es lo que vamos a estar hablando. Y creo que los últimos años todos los miembros de GeneXus, que trabajamos en GeneXus, sabemos bien porque el equipo de marketing se ha encargado de mostrarnos cuál es la visión. A ver, las PPTs, efectivamente hay un temita con... Yo decía, ¿cuál es el problema que tiene Gustavo con el pasa PPT? Pero hay un temita, pero está, no, don't worry. No, está todo bien. Entonces, bueno, el equipo de marketing dice, bueno, en este mundo tenemos esta visión, digamos. Escribirlo es más fácil. Es software para crear software, capaz que Brogan le diría automatizar todo lo automatizable. Y siendo un poco más concreto, nuestra misión y el por qué vamos a trabajar todos los días en GeneXus, y seguramente por lo que van a trabajar muchos de ustedes todos los días, es esta misión que escribió el equipo de marketing, que ahora la podemos decir más clara, que es, bueno, ayudar a la gente a hacer aplicaciones, mejores aplicaciones, más fácilmente, ¿no? Eso es por lo que vibramos y por lo cual en este mundo, en What's Next, en el mundo verde de las soluciones y en el mundo de la tecnología es muy difícil de predecir, pero en este mundo sí podemos predecir y, como decía, hoy mostraba las líneas de trabajo. Nosotros en lo que estamos trabajando es en lo que es la versión GeneXus Salto. Y eso es What's Next en este mundo. En el mundo de GeneXus lo que viene es la versión Salto. Y nosotros, para entrar cómo trabajamos en ese mundo, ustedes están muy interiorizados con esto, es básicamente para llegar al mundo de las soluciones. Para llegar a este mundo, nosotros partimos de nuestro mundo y, digamos, aquel mundo es un mundo abstracto. Algunos lo podríamos llamar Knowledge Driven Development, Model Driven Development. A mí me gusta llamarla Knowledge Driven porque básicamente modelamos y a partir de ese modelo se hacen inferencias. Eso tiene que ver con el conocimiento, eso es conocimiento. Y bueno, a partir de este mundo, ¿cómo llegamos de aquí a allí? Y llegamos a través de generadores, ¿no? Para simplificar, si bien hay varios pasos allí, vamos a decir que llegamos con un generador. Esos dos mundos los mapeamos así, y lo que voy a estar hablando en esta charla es, bueno, qué hay en la versión Salto con lo que respecta a generadores y qué hay en lo que respecta a ese mundo de allá de los bits y de las bases de conocimientos GeneXus, qué vamos a estar teniendo para mejorar el modelado. Vamos a hablar un poco del cómo y no, como hablaba Gustavo, de qué pudimos obtener, que creo que lo que decía que la acción es la elocuencia, es elocuente. Nosotros hemos visto muchos de los casos y vamos a seguir viendo durante el evento las cosas que se pueden hacer con GeneXus. No voy a hablar que la versión Salto obviamente va a seguir profundizando en web, en SD, en cloud y en lo que es integración. Eso lo han visto y lo van a seguir viendo, sino que voy a hablar del cómo logramos hacer ese pasaje. Y bueno, uno de los primeros puntos son los generadores. Entonces, ¿qué generadores vamos a ver en la Salto? Bueno, primero que nada vamos a seguir viendo el generador web. Ayer Ignacio Roqueta hablaba, digamos, el mundo no es ni web, no es ni SD, digamos, hay muchas decisiones que hay que tomar y por las cuales nosotros vamos a tener que balancear y hacer un equilibrio de lo que queremos para ver qué generadores utilizar. Y bueno, nosotros en generador, en particular en generador web, lo llamo generador web, en realidad son varios generadores, ¿no? Hay un generador Java, hay un generador server-side, hay un generador .NET. En esos generadores, si bien
no están explícitos en las charlas muchas veces, nosotros continuamos trabajando, viendo a ver cuáles son las mejores técnicas de C#, cuáles son las mejores cosas que hay que hacer con el lenguaje Java para optimizar muchas de las cosas. De hecho, en la Liga de México trabajamos mucho en el generador Java para todo el tema de escalabilidad y para todo el tema de concurrencia. Y entonces ese generador que soporta así altos niveles de escalabilidad y de concurrencia en un segundo, o sea, tener 30.000 requests en un segundo, eso es alta escalabilidad. O sea, 30.000 requests que estamos contestando con buena performance en un segundo, eso es tener alta escalabilidad. Eso está en el generador Java. Y eso ya está en realidad en el generador de la Evolution 3 y también está en el generador Salto. O sea, nosotros continuamos trabajando allí. Y también como mostraba Nicolás en su charla, en la parte de los frameworks, etcétera, de los generadores, lo que llamamos el generador JavaScript, seguimos trabajando muy fuerte mirando cuáles son los frameworks, los frameworks de interfaz de usuario que hay que utilizar en el mundo, que se utilizan en el mundo para nosotros incorporarlos en el generador. Entonces el generador web sigue completamente vigente. Y bueno, y luego sí son generadores, algunos generadores que van a nacer. El primero es el generador de Swift. Como saben, algunos seguramente saben, Apple está sugiriendo, más que sugiriendo, diciendo que el lenguaje para trabajar en su plataforma es el lenguaje Swift. Es un lenguaje más moderno, digamos, que lo que era el Objective-C. Ellos están sugiriendo eso. Nosotros en ese tipo de cosas no decidimos nada. What's next? Eso lo deciden los del mundo rojo, que hoy hablaba Gustavo. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que sabemos hacer, que es un generador Swift. De hecho, Marcos Crispino estuvo trabajando muy fuerte en ese tema. Y los samples que hoy están de GeneXus, con la beta del asalto ya los tenía generados cuando le dijeron, miren, ahora hay un lenguaje, una versión 2 de Swift, cambiaron algunas cosas, por tanto todavía no está en los Niville, pero va a estar muy pronto en los Niville en esa línea de innovación el generador Swift, que básicamente va a sustituir el generador Objective-C. Pero no hay muchas cosas nuevas en lo que respecta a features para ustedes, en características para ustedes entregar, y simplemente que estamos siguiendo lo que hay que generar. El siguiente, bueno, en el mundo vamos a seguir viendo en el mundo de Google, la plataforma no parece haber nada nuevo por ahora. La plataforma sigue siendo Android para hacer aplicaciones móviles y el lenguaje sigue siendo Java, si bien han cambiado varias cosas internas. Matías Hernández va a estar dando una charla de cómo nosotros estamos con las últimas recomendaciones, con Material Design. Estamos en la última versión claramente de Android, la versión 6.0. Y bueno, nosotros ese compromiso lo tenemos siempre, mirando cuál es la última versión, cuál es el lenguaje que hay que usar, y vamos a estar haciendo los generadores que correspondan. En este caso hasta cambiamos el proceso de build, etcétera, etcétera, tal cual lo recomienda Google. Nosotros ahí básicamente seguimos guías de lo que hay que hacer. Y bueno, en el mundo Microsoft estamos en el asalto, vamos a estar incorporando lo que es el generador Windows 10. Si hay un cambio importante en el mundo Microsoft, era que tenía varias líneas de trabajo para los diferentes dispositivos, Xbox, la Xbox, sí hay programas hay forma de programar las Xbox, Santiago, pero todavía no vamos a hacer nada para el Minecraft en este mundo. Pero digo, en esto digamos, tenemos el Xbox, los teléfonos, las tabletas. Eso, digamos, tenían lenguajes no separados, pero, digamos, eran líneas diferentes de trabajo. Lo incorporaron en lo que es lo que le llaman Universal Application, y eso se hace con Windows 10. Sebastián Gómez va a estar dando una charla de cómo es el estado actual del generador, pero estos generadores los van a ver prontos en la línea de beta, digamos, porque de hecho ahí ya tenemos ejemplos funcionando en estas cosas. Windows, no hay todavía teléfonos Windows. No sé cuándo es que salen, pero ya vamos a tener pronto seguramente las primeras betas del generador para cuando salga el generador de los dispositivos. Y bueno, para todas las máquinas Windows 10 ya tenemos el generador. Y bueno, el otro generador que seguramente ustedes han visto aplicaciones, etcétera, etcétera, es el generador para watches. Ese generador lo van a ver también. Nosotros estamos trabajando, si quieren, en la tercera etapa de lo que es hacer un generador. La primera etapa es identificar si realmente es relevante cierta tecnología, así como probamos los glasses, así como ahora probamos los watches, vamos a probar lo que es Apple TV, Android TV, etc. En los watches
ya estamos bastante avanzados, esa etapa ya la pasamos. También en la segunda etapa hicimos implementaciones específicas, haciéndolo bien escritos todos los programas para entender la tecnología. De hecho, algunos amigos como Víctor Savia de Brokerware también estuvieron trabajando con un backend de GeneXus y haciendo interfaces y bueno, intercambiando opiniones de cómo son las cosas, cómo hay que hacerlas en el mundo de los watches. Entonces esa etapa ya la pasamos, estamos en la etapa ahora, digamos, de abstracción para poner en el modelo las cosas necesarias. En general el modelo está bastante bien, lo que tenemos en GeneXus como para modelar este tipo de cosas, se van a agregar algunas cosas, pero van a estar, digamos, seguramente va a demorar un poquito más que los otros, pero vamos a estar sacando un generador wearable seguro. Creemos que es algo que se va a estar utilizando en todas las aplicaciones de negocios. Lo que va a pasar en realidad, entonces, es que en realidad nosotros, ayer lo que decía Ignacio Roqueta, o sea, nos cambiaba, digamos, o sea, hay muchas tecnologías para usar, diferentes dispositivos, y esas variables de la tecnología que tengo que usar, como ayer decía, si tengo que usar algo nativo porque tengo que integrarme con los watches o con los relojes o con la televisión, voy a elegir una cosa. Si tengo que ir a todos, pero no tengo que ir a la televisión, por ejemplo, bueno, capaz que puedo usar aplicaciones web. Bueno, nosotros, en realidad lo que nosotros creamos no es generadores porque sí, nosotros hacemos generadores para lograr hacer soluciones, ¿ok? Entonces, cada vez más vamos a estar viendo a nuestro generador, ese que le decía hoy, el que transforma de un lado a otro, es un generador de soluciones, que en realidad adentro tiene muchos generadores. Ahora entonces, volviendo, déjenme que, vamos a tomar, si con Gustavo se estaba arañando conmigo, la traducción, voy a tratar de ir, bien, gracias, me saludó, parece que está bien. Parece que está bien, está viva. ¿Sí? Bueno, entonces, ese es el mundo de los generadores, lo que nos permite transformar. Esos son los generadores que hoy están en carpeta, pero como saben, digamos, el mundo de la tecnología no lo gobernamos nosotros. En principio, en esta línea de innovación estamos trabajando en eso, pueden surgir nuevos. De hecho, luego de la charla de Apple, tenemos que ver muy bien lo de las televisiones. Vamos a estar seguramente junto con el de Watches teniendo el generador para aplicaciones para el Apple TV. Bueno, pero ¿qué pasa con el mundo del modelado, digamos? Ese es el mundo en donde nosotros, los generadores, si se quiere, principalmente trabaja GeneXus como empresa. Me cuesta no decir Artech, pero trabaja GeneXus. Y bueno, pero en el otro mundo es donde estamos más, estamos todos, está la comunidad en la que trabajamos continuamente día a día. ¿Qué vamos a tener en eso? Y bueno, nosotros en eso, en lo que es el modelado, nosotros siempre tenemos que tratar de controlar dos fuerzas que se contraponen, digamos, que son lo que queremos dar potencia por un lado y por otro lado queremos que esas cosas sean simples. Entonces siempre tenemos que en cada versión lograr tener un equilibrio entre esas dos fuerzas. Entonces hay algunas cosas que vamos a estar incorporando y bueno, tenemos que hacer las cosas, lograr poner potencia para lograr llegar a ese mundo verde de sus soluciones. Ustedes continuamente nos están moviendo hacia adelante, es decir, con las cosas que tenemos que lograr en potencia. A su vez también es parte de nuestro compromiso hacer esas cosas bien simples. Y bueno, ello, si se quiere, apunta a la eficacia. A su vez también tenemos una exigencia que es tenemos que ser más eficientes que el resto. Nosotros es un compromiso, tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser más productivos que el resto de la industria para hacer aplicaciones o para poder hacer más con menos. Eso es un poco lo que nosotros siempre estamos buscando. Entonces, déjenme contarle, si quiere voy a hacer simplemente un pequeño drill, una pequeña bajada a estos temas. Van a haber charlas específicas en cada una de las cosas que voy a estar nombrando. El primero es el tema de la potencia, en donde lo que nosotros estamos haciendo, como dice Nicolás, es ejercitando las cosas, nuestras fortalezas, ¿no? Las cosas en las que somos fuertes, tenemos que seguir ejercitándolas, tenemos que seguir practicando en este ambiente y hacerlas más poderosas aún de lo que son. Y eso es el tema de las transacciones, que si se quiere es desde los inicios, de hace más de 20 años,
a mí por lo menos al principio me costó entender, digamos, porque uno venía formado desde el mundo de, bueno, hacer los sistemas, primero haciendo un diagrama, en donde un bottom-up, como se llama, haciendo diagramas, ahí definiendo las entidades, y bueno, diagramas que luego empiezo a llevarlos a las diferentes etapas. Y entonces, cuando te enfrentás, cuando te dicen, no, mirá, en realidad, la realidad es esta, y tenés que ir desde las vistas de los usuarios, que las user views, cuando uno habla con programas, a veces habla de las user views, que son en realidad las transacciones, y podríamos agregarle los data providers, que son vistas de lo que es la realidad. En realidad, vistas que desde ahí, top-down, tratamos de llevarlo a una implementación específica, y nosotros nos queda todo claro en la comunidad GeneXus que en la factura, ¿okay?, el nombre del cliente está en la factura, porque en la realidad el nombre del cliente está en la factura, y eso obviamente si empiezo desde el otro lado, el nombre del cliente no está en el cabezal de la factura, estará la clave. Pero bueno, esa es la potencia de GeneXus, es el corazón, eso es de las cosas más importantes. Las vistas, nosotros modelar, eso que ayer hablaba Nicolás de GraphQL que hizo Facebook, es ver exactamente eso mismo, que ver los escenarios y modelar desde ahí lo que es un data provider, que es una vista para un escenario específico. Esa es nuestra potencia, y aquí le voy a quemar lo que decía ayer Nicolás, que nacía de si se juntaban un data provider y una transacción, y lo que nacen son las transacciones dinámicas. Esas transacciones dinámicas que va a estar dando Graciela Listón una charla profundizando en los escenarios, básicamente lo que va a llevar es que la potencia que nosotros tenemos sobre las transacciones, por ejemplo los for each, las interfaces, realmente nos deje acceder a diferentes fuentes de datos, por un lado, pero a su vez en el modelo de GeneXus, en el modelo que va hacia una fuente relacional, nos permita acceder, podemos estar accediendo cuando hacemos un for each a un conjunto de tablas, como es hoy, o a un conjunto de vistas, SQL, que eso hasta hoy no lo teníamos, o también podemos estar accediendo a servicios o podemos estar accediendo a una función de SQL. Entonces, eso es la potencia. Nosotros no las creamos nosotros nos dijimos, bueno, señores, lo que vamos a hacer es usar las vistas del SQL, ni usar las funciones de SQL, ni usar servicios. En realidad, lo que queremos hacer, lo que quisimos hacer es identificar un conjunto de escenarios que antes no resueltos fácilmente, por lo menos con GeneXus, y eso, utilizar las transacciones dinámicas como forma de resolver estos problemas, relaciones de uniones, temporal data, etcétera, etcétera. Estas cosas va a estar profundizando Graciela en su charla, creo que es luego del corte aquí. Ahora, entonces eso con respecto a lo que es potencia. Esa potencia, a su vez, la juntamos con lo que es la simplicidad del acceso. Hoy, en un futuro, lo que vamos a estar trabajando es sobre cualquier acceso, lo vamos a hacer básicamente con un for each, sin importar la fuente de datos. ¿Qué pasa con lo que decía tanto Nicolás ayer y hoy Gustavo, de el modelado de las cosas que necesitamos hacer? Smart devices, web o ambas. Bueno, eso nosotros lo que estamos haciendo es tratando de simplificar lo que en el modelado las cosas que hasta ahora algunas cosas eran complicadas, digamos, en Smart Devices, y lo que hicimos, tuvimos la brillante idea de hacer lo mismo que estamos haciendo en algunos casos para web, que es trayendo algunas cosas de web que sí son, por la historia hemos mostrado que son útiles, como son los componentes. Hoy la única diferencia con los web components de web, digamos, valga la redundancia, es que cualquier panel de Smart Devices puede ser un component. No tengo que estar marcándole si es componente o no, puedo reutilizar un componente del modelo, que es cualquier panel, lo puedo reutilizar en otro panel. De hecho, Valeria, cuando hacía la aplicación del evento, lo utilizó para hacer la parte de las charlas. O sea que es el mismo panel en 3 tabs, si se quiere. ¿Okay? Esto es una cosa bastante conocida. Hay más cosas que estamos heredando del modelado web.
que creemos buenas. Y por otro lado, lo que estamos trabajando es en patrones de experiencia de usuario en lo que son las aplicaciones móviles. Acá, por ejemplo, varias de esas cosas las pueden ver en el evento de GeneXus, en la aplicación del evento de GeneXus. Ahí Nicolás mueve la cara, si no lo ven. En realidad, mi señora me decía que era bastante peligroso trabajar con la cabeza del jefe en esta forma, en esta charla, pero bueno, arriesgué. Y acá lo que pasa es, digamos, cosas como movimiento de paralaje. Uno dirá, bueno, movimiento de la cara cuando uno mueve el celular. Y bueno, realmente, digamos, a ese nivel de experiencia de usuario tenemos que llegar y tenemos cuando vamos a competir en diferentes mercados para lograr una experiencia realmente buena, una experiencia que nos diferencie en los detalles de otras experiencias de usuario. Hay muchas otras cosas más que hay que tener en cuenta, no solo la experiencia de usuario, pero si se quiere, desde la experiencia de usuario, nosotros tenemos que ser también líderes con nuestras aplicaciones y estas cosas las estamos haciendo declarativas y estas cosas las estamos tratando de encontrar diferentes patrones en diferentes interfaces que existen hoy en el mercado, de las más usadas. Ustedes dirán, ¿qué está mostrando acá? Que se agrandan las cosas, que se achican. Bueno, muchos de estos son algunos, por ejemplo, el del medio, que es el de Facebook. Si ustedes ven, cuando se scrolla hacia arriba, ahí ya paró, pero bueno, si se scrolla para arriba, esta parte, por ejemplo, se oculta, porque en realidad la interfaz infiere que yo voy a leer. Entonces, ¿para qué quiero tener un search que me ocupa un pedazo un poco de la pantalla? En esta aquí, por ejemplo, esto nunca se oculta y cosas así, digamos. Y esas cosas son pequeños detalles que los vamos a ir viendo y nosotros la diferencia de esto con escribirlo a mano, déjenme contarles brevemente, es si lo voy a escribir a mano tengo que estar colgándome en el scroll, o sea, cuando estoy scrollando y cuando voy por acá tengo que cambiar esto y tengo que poner un blur, o sea, difuminar ciertas partes de la pantalla. Bueno, para hacer una cosa que más o menos casi todas hacen lo mismo. Bueno, nosotros esas cosas las vamos a hacer, las estamos haciendo declarativas, algunos de estos patrones ya van a estar en las alto. Y bueno, y la simplificación nosotros la estamos llevando a diferentes lugares en lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles, con el tema de las notificaciones fundamentales, no solo para cualquier dispositivo móvil, como puede ser el reloj, etcétera. Nuevas interfaces. Matías Hernández va a estar explicando lo que es la interfaz de Nearby, que es para trabajar con beacons, etcétera, etcétera. En el modelado web, bueno, como les decía, trajimos muchas cosas del modelado web al SD. Y en realidad, al revés también. Cosas que en realidad en el modelado web están muy pegadas a lo que es el CSS o cosas específicas, también lo estamos llevando al modelado web. Cosas del SD que son más abstractas y algunas cosas que son más claras, las estamos llevando al modelado web para lograr mejores interfaces de usuario y estamos tratando de aplicar la mayor cantidad de estándares para asegurar la calidad de las aplicaciones que hacemos. Claudia Murialdo va a estar hablando de todas estas líneas, en donde tenemos desde controles para hacer upload de imágenes que eran muy pedidos, etcétera, etcétera. O sea, estamos haciendo muchas cosas en cada una de esas líneas y simplificando en cada una de esas líneas. Entonces, en realidad, si es web first lo que estoy haciendo, porque ya tenía una aplicación desktop, o es mobile first, si ustedes ven lo que yo les contaba, que estaba trayendo algunas cosas del SD, algunas cosas del web al SD y algunas del SD al web, lo que está pasando y lo estamos viendo es que el modelado de esas dos plataformas no tiene mucho sentido que estén separados. Cada vez más van a ver primero en la línea de salto los mismos conceptos utilizados en ambas partes y seguramente en un futuro no muy lejano se estarán uniendo para simplificar aún más lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Y cuando digo eso, en el amplio sentido de la palabra, tanto web como smart devices. Creo que lo que hay que hacer son aplicaciones móviles, sin importar la tecnología que está por detrás. Y la otra punta que faltaba era el tema de cloud. Entonces, el tema de cloud, nosotros estamos trabajando, creemos que el futuro es el PaaS, el plataforma como servicio, como han visto en varias charlas. De hecho, estamos trabajando en servicios alrededor de esto, en servicios básicamente de deployment. Hubieron CaféCon trabajando
con clientes y con gente que sabe más porque ha tenido que hacer más deployment, que está trabajando con nosotros para simplificar lo que es el deployment. Queremos simplificar lo que es el deployment. Históricamente el foco nuestro fue desarrollo, 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 y con el mundo cloud y con toda la diversidad estamos en condiciones de ayudar en lo que es la simplificación del deployment. Y en el mundo del PaaS hay algunas cosas que no se ha hablado tanto, que es también queremos simplificar cómo utilizar los servicios del PaaS. De hecho, hay una de las cosas que estuvo trabajando también Ignacio Roqueta, polifuncional, estuvo trabajando en, por ejemplo, todo lo que es utilizar el servicio de Object Storage de Bluemix. Eso básicamente el para qué es, yo quiero que mis imágenes, voy a tener 1 millón de imágenes, por ejemplo, y no quiero que estén en la base de datos, quiero que eso escale más, no solo por el tema del storage, sino por el tema de escalabilidad, que no quiero que estén accediendo todos a mi servidor. Y bueno, eso yo voy a poder decir, bueno, defino en la transacción cliente la foto del cliente, y bueno, pero en otro lugar voy a decir, bueno, pero yo quiero que mi storage provider para imágenes sea Bluemix. Listo. Entonces ahora cuando estoy insertando en la factura, cuando subí la foto, en realidad no está yendo a la base de datos, sino que está yendo a Bluemix. Ustedes no se tienen que encargar. No es que sea extremadamente complicado subir esa imagen, pero bueno, hay varias cosas, detalles técnicos que no son muy interesantes para estar viviéndolos todos los días. Entonces simplemente nosotros subimos a Bluemix, subimos a Amazon, etc. Eso es una cosa que creo que en muchos casos lo van a tener que usar por diferentes motivos. El de utilizar, miren, imágenes, videos, ¿por qué los voy a tener locales? No sé cómo va a crecer. Digo, utilicémoslo. Entonces con GeneXus lo vamos a hacer declarativo. Lo mismo del caching, de caches distribuidos, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas lo queremos hacer declarativo, y cuando vayamos a ir a las diferentes platforms, decir, bueno, en Bluemix, si puso un main cache, tengo que levantar este container, etcétera. En Amazon tengo que tocar esto y esto y esto. Son detalles, pero que creo que van a ayudar para reducir la fricción al ir a cada una de las nubes. Ya me voy a pasar unos minutitos, arranqué unos minutitos, después no me digan que fui, pero bueno, pero no son más que 5 minutos. Bueno, y el otro tema es cómo usar esa potencia y las cosas que estamos incorporando al modelo con más productividad. Creo que cuando nosotros le preguntamos a cualquiera de ustedes en dónde se tranca más, y eso es claramente la interfaz de usuario. La interfaz, cuando voy a hacer la interfaz de usuario, vengo modelando la transacción, pum, pam, 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 ta. Ahora tengo que hacer la pantalla y el diseñador me mandó el diseño. ¿Y cómo pego esto acá? No sé. Entonces tenemos muy claro los ingenieros cómo hacer la parte funcional, pero nos cuesta mucho después hacer la interfaz. Y para eso hicimos lo que el año pasado se introdujo, que fue el live editing. Va a haber una charla específica de Guillermo Pasquero y de Federico Asato, porque esto es la mejor forma de verlo, es live, ¿ok? Entonces, pero básicamente la idea es, si yo tengo que tocar lo que está a la izquierda o lo que está a la derecha, prefiero tocar lo que está a la derecha para modificar algo. Es decir, cuando yo quiero modificar un font o un color o un lugar un posicionamiento de algo, lo quiero tocar sobre lo concreto, no lo quiero tocar sobre lo abstracto. Me cuesta mucho tocarlo sobre lo abstracto, ¿no? Es decir, porque tengo que hacer básicamente un mapping mental. Entonces nosotros lo que queríamos hacer es reducir ese mapping y que el mapping lo haga GeneXus, que es otra vez automatizable, porque nosotros sí sabemos el mapping. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es, el live editing es realmente adictivo, digamos. Tenemos muchos adictos, todos los que lo usaron se volvieron adictos. Básicamente uno le mandan, dice, bueno, ¿qué datos va a tener esta pantalla? Bueno, la foto del orador, un tagline, algún lugar para ingresar los datos, los tira ahí, después mira el diseño y lo va acomodando live. O sea, no genera, no especifica, nada. O sea, genera una vez, lo tengo corriendo en el dispositivo, después toco y voy cambiando y cambio directamente desde aquí. Ven, ahí dice, bueno, no sé si se ve, pero aquí está la clase, entonces acá voy a ver las propiedades de esa clase, entonces las toco directo ahí, no tengo que ir al tema. Sabemos que editar el tema hoy es una cosa dolorosa, queremos eliminar ese dolor yendo, si pudiéramos eliminaríamos el editor
con el paso del tiempo capaz que lo eliminamos, pero por ahora estamos incorporando Live Editing que les hace ir muchísimo menos ese editor. Y bueno, esto es realmente muy bueno, digamos, está muy bueno. Y desde el punto de vista de la eficiencia que nosotros tenemos modelando, cuán productivos somos con GeneXus, con el paso del tiempo, y ya tenemos más de 25 años trabajando ahí base de conocimiento con GeneXus, en realidad esta puede ser una realidad, pero en realidad con el paso del tiempo pasa a ser esta la realidad. Por un lado tengo que implementar más cosas, el mundo me pide implementar más cosas, que el watch, que esto, que lo otro, que describir las APIs, etcétera, etcétera. Y por otro lado, a su vez, eso hace crecer la base de conocimiento. Y bueno, ¿cómo vamos a atacar este problema? En realidad ya lo empezamos a atacar en el Now con la Evolution 3, con la parte de definición de módulos, pero déjenme contarle qué pasa cuando tengo que generar más cosas acá, si vamos a seguir engordando los generadores o no. Lo que nosotros estamos haciendo es una estrategia de tener generadores que ustedes no los ven, pero se los cuento por acá, que es, bueno, separar ciertas cosas del modelo. No tiene que ser un generador que agarra y empieza a generar todo en línea, sino que, bueno, puedo empezar a especializar diferentes generadores para generar diferentes partes. Por ejemplo, estamos trabajando en un generador de APIs, que básicamente la API en realidad ya la estamos generando hoy. Lo que nos faltaba era cómo consumo esa API, quién conoce cuál es la documentación y la descripción y cómo puedo jugar, digamos, en un browser mandándole los datos a esa API, etcétera, etcétera. Bueno, estamos creando un generador, en este caso utilizamos la herramienta Swagger, va a hablar un poquito más Claudia de eso, pero poco importa, lo que nosotros hicimos un generador separado para esto, un generador que hace eso, ¿ok? Y lo puede hacer no necesariamente en un pipeline, puede hacerlo en paralelo, etcétera, ¿no? Y por otro lado, estamos trabajando especializando y diciendo, ¿por qué demoran a veces los SDT? No deberían demorar. Y bueno, porque eventualmente ahora estamos usando nuevas tecnologías para generar los SDTs. En el asalto, no sé, los tiempos, el otro día le preguntaba a Seba Gómez, que estaba trabajando en ese generador, y me decía, mirá, nos da, yo qué sé, entre 8 y 10, mirábamos los resultados, 8 y 10 veces más rápido el generador para generar esos SDTs. Creo que estamos experimentando también ahí, queremos acelerar por este lado los tiempos y la productividad en el ambiente de desarrollo. Este es un camino, pero esto en realidad no resuelve una cosa de fondo, que es el tema de que mi base de conocimiento igual sigue creciendo, y eso no solo es un problema, sino que es una gran complicación a la hora de desarrollar software. Y para eso, en la Evolution 3 nosotros hicimos los módulos que nos permiten empezar a ver que realmente una básica del desarrollo de software, que es, tenemos que tratar de tener un bajo acoplamiento. Esto significa, bueno, dialogo contigo solo por una interfaz conocida y trato de no dialogar mucho en la medida de lo posible. Y tener una alta cohesión, eso básicamente refiere a decir, bueno, todas las cosas que necesiten este módulo las tengo que tener a mano. Eso ya lo podemos empezar a orquestar si quieren la Evolution 3. Yo los invito a utilizar módulos. Hemos arreglado muchos issues alrededor del trabajo de módulo, porque fue un trabajo de base muy grande. Hoy están mucho más estables en lo que es el Outbreak 4. Hemos trabajado bastante para que los módulos son una cosa muy relevante para nosotros en toda la comunidad para hacer las bases de conocimientos y poder escalar en lo que es el modelado. Son 30 años de trabajo, seguramente de algunos de ustedes. Muchos están empezando a trabajar, pero el problema, nosotros tenemos que trabajar y atacar el problema de la escalabilidad del modelado. Y básicamente, para resumirlo, nosotros vamos a separar en módulos. Entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, yo voy a estar trabajando en este módulo y estos módulos voy a estar usando simplemente su interfaz. Por tanto, no tengo que generarlos, no tengo ni que ver el código, simplemente trabajar con esa interfaz como si fuera que están en mi base de conocimiento. Y a la hora de correr, a la hora de hacer el run, obviamente voy a tener que traerme la implementación de esos módulos de alguna forma. Ese es un tema que va a estar explicando un poco los escenarios Ana Berta en su charla de módulos. Pero, digamos, todos esos escenarios atacan a lo que es la eficiencia, el reuso y la colaboración del conocimiento. Entonces, si quieren, resumiendo el tema del modelado, estamos siempre tratando de encontrar un equilibrio con potencia y simplicidad y tratando de hacer esas cosas productivas. Vamos a estar agregando potencia con las transacciones y en los data providers a través de las transacciones dinámicas. Queremos simplificar claramente el desarrollo de aplicaciones móviles, llámese smart devices o web, y
queremos aumentar la productividad de ustedes en lo que es el desarrollo de interfaz de usuario a través del live editing y la escalabilidad del modelado utilizando los módulos. Entonces, como les decía al principio, está muy claro what's next en GeneXus. Ya pueden subirse al beta channel que hablaba hoy Gustavo con la versión GeneXus Salto para ver ya varias de estas innovaciones. Esto no es una cosa teórica que nosotros estamos trabajando y muchas de las cosas que estamos mostrando son reales y el live editing, por ejemplo, lo pueden ver, pueden empezar a ver algunas cosas de módulos, pueden empezar a ver diferentes temas de deployment, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el corto plazo. Mi charla en teoría era GeneXus en el corto y mediano plazo, entonces eso es el corto plazo. ¿Y el largo plazo qué? Y bueno, yo no sé en los otros mundos, pero en este voy a arriesgar y sé claramente qué vamos a hacer, estar trabajando en el futuro. Y bueno, trabajando en nuestra misión de ayudarlos a hacer mejores aplicaciones más fácilmente. Muchas gracias.